En esta ponencia les voy a hablar un poquito acerca de la evolución de primates para tratar de poner en contexto qué tan parecidos somos los humanos con los animales. Luego pasaré a un tema un poco más práctico, que es lo que hacemos nosotros en términos de manejo ético de animales en investigación, que es básicamente lo que hacemos, y luego terminaré rápidamente con algo de información acerca de cómo nosotros humanos ayudamos a los animales, y les hablaré del programa de conservación que yo dirijo. Es lógico pensar que todos los animales, los más conocidos, los más carismáticos, ¿no es cierto? En este caso voy a hablar de primates. Mi trabajo es con murciélagos, con mamíferos en general, pero voy a hablar de primates. Es lógico que pensar que primates, monos, simios, bonobos, chimpancés, orangutanes, gorilas, langures, gibones, lemures, todo este tipo grande, todos somos mamíferos, todos somos primates, tenemos cuestiones en común, pero también dentro de los primates hay unos que son más parecidos a nosotros los humanos que otros, ¿cierto? Nos identificamos más fácilmente con ciertos primates, pero no tanto con un lemur, con un con un gibón, con un langur. Capaz que ni siquiera hemos escuchado algunas de estas palabras. Pero avanzar un poco más allá en entender realmente cuál es esta posición zoológica del humano con respecto a los animales siempre ha sido problemático, o ha sido problemático, complicado desde hace algún tiempo, porque como humanos hemos tenido un poco ese orgullo, para no decir soberbia, de que estamos por encima de la creación y somos muy distintos, y todos los animales y todo lo demás está por debajo. Y les digo como orgullo preferiblemente, porque es una visión natural. Nosotros, por ser más inteligentes, por tener una conciencia y poder entender el mundo de otra forma, obviamente tenemos ciertas diferencias grandes con los animales, pero tendríamos que partir de responder a tres preguntas. ¿Cuál es el árbol familiar detallado de las relaciones de los humanos, los simios vivientes y los simios extintos? Ya les voy a explicar un poco más qué significa esto del árbol, aunque tendremos alguna idea de lo que se trata. Es algo que se va complicando con el tiempo. ¿Cuándo se separaron los linajes? Es decir, aquellas líneas desde los ancestros más primitivos, desde algunos miles o millones de años, hasta la actualidad. ¿Cuándo dejamos de ser una sola especie y nos convertimos en varias especies? ¿Y qué fracción de nuestros genes compartimos con nuestros parientes vivos más cercanos, nuestros primos más cercanos en la actualidad? Y me voy a enfocar solamente en los primates extantes, no en los extintos, no en los australopithecus, los ancestros de los humanos, sino solamente humanos con lo que actualmente viven. Nos parecemos anatómicamente a gorilas y chimpancés, ¿no es cierto? Tenemos algunas diferencias. Por ejemplo, tenemos los cerebros más grandes. Eso está documentado no solamente en tamaño absoluto, sino en relación al tamaño de nuestros cuerpos. Mantenemos una postura erguida, a diferencia de los simios, que todavía mantienen una postura difícil de erguirse, y cuando son bípedos, cuando caminan en dos patas, no lo mantienen durante mucho tiempo. Y tenemos menos pelo, ¿no es cierto? Los gorilas, los orangutanes, los chimpancés tienen pelo en todo el cuerpo, nosotros tenemos muy poco pelo. Pero ha habido alguna polémica cuando se usa este tipo de caracteres sobre la filogenia, es decir, cuando tratamos de ubicar estas características, cantidad de pelo, el tamaño de los cerebros, la posición de los dedos, a veces salen cosas como esas. Ese es un ejemplo de un árbol. Y esto es tal vez la forma que naturalmente nos vemos en relación a los primates. Los humanos separados, una línea por sí sola, de otro grupo formado por orangutanes, gorilas y chimpancés, que son los primates vivos más emparentados con el ser humano en la actualidad. Pero dependiendo de cómo yo ubique estas características, los árboles pueden darme resultados diferentes. Algunos pueden ser como esto, ¿no es cierto? El primero me dice que los humanos es un grupo intermedio, el más ancestral, el más primitivo son los orangutanes, y los más derivados, gorilas y chimpancés. El siguiente, en el medio, los orangutanes, gorilas, chimpancés y humanos, como una especie de escala evolutiva hacia la humanización, y algunas otras variaciones. Vamos a ver cuál es la respuesta final en poco tiempo. Y esto tenía también implicaciones sobre cómo nosotros nos referimos a la clasificación de animales, ¿no es cierto? La forma tradicional, la que está arriba en ese primer árbol, es que los humanos solitos, una sola especie, conforman su propia familia, la familia homínide, y los otros simios conforman otra familia que le hemos puesto de nombre, o le habíamos puesto de nombre, Póngide, donde se encuentran orangutanes, gorilas y chimpancés. Entonces, esto es como aprendí yo en la escuela, que era ya un poco más
Más tarde esto ha ido cambiando. El ADN, estas moléculas que tenemos en cada una de nuestras células, nos da alguna evidencia acerca de lo que puede estar ocurriendo. La tasa de mutación, es decir, qué tanto cambian las cadenas de material genético, suele ser constante en las especies, suele mantenerse constante en el tiempo. O sea, cada cierto número de años tenemos 1, 2, 3 mutaciones, y esto, si es que lo extrapolamos hace muchísimos años, vamos acumulando mutaciones. Cuando hablo de mutaciones, hablo de cambios pequeños genéticos que podrían convertirse tal vez en una nueva característica, ¿no es cierto? Una mutación, por ejemplo, es decir, que un ave es de color negro y hay un pequeño cambio en el material genético y su descendencia sale de un color blanco. Y esta tasa de mutación capaz que hace que este descendiente blanco tenga alguna ventaja y se crea una nueva especie que ahora es blanca. Todo esto es la acumulación de cambios pequeñitos a los que llamamos mutaciones. Entonces se mantiene constante la tasa de mutación, no es algo que se altera fácilmente. Y dos especies que descienden de un ancestro común, de un ancestro que estuvo vivo hace mucho tiempo, tienen más o menos copias idénticas de su material genético al rato que se separaron, pero poco a poco van cada cual acumulando mutaciones por su lado. Si conocemos la tasa de mutación de la molécula, podemos usarla como un reloj biológico. Sabemos, dependiendo de qué tan diferentes son las cadenas de ADN, hace cuánto tiempo se separaron. Y una de las primeras técnicas en usar este concepto fue la hibridización de ADN. Según técnicas de hibridización de ADN que comparan qué tan semejantes el ADN de dos especies, tenemos este tipo de representación gráfica, ¿no es cierto? Ven ustedes ahí un árbol, en el eje de la Y de la izquierda está el porcentaje de diferencias de ADN entre 0 y 8%, y a la derecha vemos la cantidad de millones de años en los cuales esas diferencias se han acumulado. Vemos que el ADN de monos y simios, monos hablamos de los capuchinos, de los monos de ardilla, los monos de araña de acá, del resto de simios se diferencia solamente un 7%, y entre los simios, los gibones, unos simios africanos, son los más distantes, están en su propia familia separada, la familia Lobatidae, con un 5%. Pero entre los demás simios hay afinidades, sobre todo con la familia Hominidae. El 3% de la diferencia genética está entre los orangutanes y el resto de animales. Y los más similares son los chimpancés y los bonobos. El bonobo es el otro nombre que le damos al chimpancé. El chimpancé es el chimpancé común y el chimpancé pigmeo es el otro. Entonces hay dos tipos de chimpancés hasta este punto. Estos dos chimpancés solamente tienen 0.7% de diferencia entre sus genes. Es una diferencia muy baja. Y entre esta diferencia está también una similar a la de los humanos, que se ubican por acá. Entonces, entre los dos chimpancés y los humanos hay solamente 1.6% de diferencia, y esto con gorilas 2.3%. Son diferencias muy bajitas. En ese 1.6 están todo lo que nos hace diferente de chimpancés: la escasez de pelo, los cerebros más desarrollados, la posición erguida, etc. Por lo tanto, el humano no es un clado monofilético, no es un clado independiente, separado y suelto, sino que forma parte de este clado que incluye a los simios. Y el clado separado de los otros simios, gibones y monos, es el de las 3 especies de chimpancés. Y fíjense que yo usé el número 3. El ser humano se parece más a los chimpancés que a las 2 especies de gibones entre sí. Se parece, humanos con chimpancés genéticamente se parecen más que lo que se parecen estas 2 especies de videos de aves europeas. Y todas las diferencias anatómicas que tenemos nosotros se concentran en 1.6%. Es decir, somos muy parecidos. Para calcular estos relojes moleculares es necesario conocer los fósiles, y en base a los fósiles nosotros hemos documentado que más o menos hay entre 25 y 30 millones de años de diferencia entre los simios, desde que eran una sola especie que empezaron a separarse en varias, con orangutanes y gorilas, y entre este grupo de chimpancés de 12 a 16 millones de años, y el ancestro más reciente entre los chimpancés, entre comillas, es de 6 a 8 millones de años. ¿Qué significa esto? Las consecuencias taxonómicas. Anteriormente había, como les dije, la familia Ilobatidae, los gibones, la familia Pongidae, orangutanes, gorilas, chimpancés, la familia Hominidae, los humanos. Actualmente, con esta nueva evidencia, sabemos que hay 2 familias: la familia Ilobatidae, los gibones, la familia Hominidae. Y la familia Hominidae incluye 2 especies de orangutanes, 2 especies de gorilas y 3 especies de chimpancés, uno de ellos desnudo, uno de ellos con poco pelo. Somos tan parecidos que no merecemos tener un nombre diferente que el de chimpancés. Entonces hay 3 chimpancés, uno de ellos humano.
Esto es como luce entonces el árbol real, desde el punto de vista anatómico zoológico, con todas las implicaciones que eso conlleva, que ya tendremos tiempo para discutir. Otros ejemplos: no hay lobos y perros de la misma especie, hay un lobo doméstico y un lobo salvaje, por ejemplo. Eso es más fácil de digerir, tal vez. Pero ¿qué pasó con la humanización? En los últimos 40.000 años, en el oeste de Europa todavía habitaban los neandertales, y abruptamente, en un momento histórico muy drástico, apareció gente anatómicamente moderna, como nosotros actualmente, con arte, con música, con comercio, con progreso. Y en poco tiempo desaparecieron los neandertales. Los humanos modernos, los Homo sapiens, se encargaron de extinguir a esta especie. Y a partir de ese momento, 40.000 años atrás, en pocas decenas de milenios se domesticaban animales, se desarrolló la agricultura, se desarrolló la metalurgia, se inventó la escritura, y desde ahí hasta monumentos humanos importantes para nosotros, como la Mona Lisa, la Torre Eiffel, el Sputnik, el bombardeo de Dresden, la Sinfonía Fantástica de Berlioz y los rascacielos de Dubái, ha pasado un pestañeo en tiempos zoológicos. Ha sido rapidísimo. El momento que desarrollamos estas características particulares, los humanos tuvimos una evolución social, una evolución cultural mucho más rápida que cualquier animal, lo cual nos hace diferentes y nos lleva a pensar que somos más diferentes, pero ha sido muy rápido. Entonces, esto lo voy a dejar ahí flotando en el ambiente con el miedo de que nos caiga encima, y les voy a hablar de algo un poco más chévere, ¿no es cierto? Algo de lo que hacemos nosotros con investigación matológica. A mí me asaltan todo el tiempo con la pregunta: ustedes son conservacionistas, ustedes dicen que crían a los animales y que quieren a los animales, ¿por qué matan animales? ¿Cierto? Salen al campo, recolectan especímenes, los llevan al museo, los estudian, están matando animales. Entonces, es cierto, nosotros estamos saliendo al campo y tenemos actividades de recolección, de captura, de marcaje, de medición, de trampeo, con muchísimas especies de animales. Estos son un trabajo con mamíferos, que es a lo que yo me dedico. Y obviamente no pareciera de alguien que le gusta la conservación salir al campo y empezar a capturar animales. Estos animales terminan depositados en colecciones de museos. Aquí en la Católica tenemos 15.000 mamíferos aproximadamente en colecciones mastológicas. Y nos lleva hacia las teorías éticas, y básicamente yo he identificado estos tres grupos de aspectos éticos: el utilitarismo, la deontología y la teoría de la virtud. El utilitarismo, básicamente, este principio de la beneficencia, es que el fin justifica los medios, ¿no es cierto? ¿Cuál es el fin de esta investigación? Obviamente el objetivo de la investigación es un mayor bien para la mayoría, en este caso de humanos. El beneficio humano es importante al conocer los animales, y esto tiene que ver con las investigaciones médicas, con las investigaciones ecológicas. Se apoya en todos los resultados científicos que han contribuido al bienestar y al conocimiento humano, es decir, se colecta para tener un beneficio para los humanos. Pero también podemos hablar desde la deontología, que la intención es lo que cuenta, ¿no es cierto? ¿Cuál es la intención que tenemos cuando hacemos una investigación? ¿Cuáles son nuestras motivaciones? La motivación obviamente no es sacrificar animales. La motivación tiene que ver con preservar las poblaciones gracias al conocimiento que generamos a partir de las colecciones biológicas. Los principios morales no son compartidos por todos los investigadores de todos los segmentos de la sociedad, ¿no es cierto? Y puedo decir que eso es muy importante para mí, pero seguramente habrá segmentos de la sociedad que dicen: no, lo que es importante es que los animalitos se queden quietos, que nadie les moleste. La teoría de la virtud, que viene desde tiempos de Aristóteles, ¿no es cierto? Que dice que la virtud es lo que tenemos que alcanzar los seres humanos. ¿Y cuáles son las virtudes que tienen los investigadores? Sabiduría, coraje, resultado de años de preparación, educación formal, y básicamente el conocimiento es la meta última. La felicidad se adquiere en la búsqueda del conocimiento. Yo soy feliz porque estoy buscando conocer algo más. Pero obviamente es una discusión complicada, una discusión para los comités de ética tal vez. Lo que sí les puedo decir es que los museos de historia natural son repositorios de información biológica muy importantes que permiten estudios de todo tipo, que los especímenes testigos, los que nosotros colectamos en el campo, permiten confirmar o refutar estudios previos. Si no fuera por esas colecciones no les hubiera podido hablar de lo que conocemos de primates. Y hay numerosas investigaciones de conservación, salud humana, y el impacto es mínimo en términos poblacionales. Es decir, por ejemplo, se recolectaron 100.000 especímenes de roedores en el proyecto Venezuela del Museo Smithsoniano, y no tuvo ningún impacto sobre las poblaciones de roedores en Venezuela. No se extinguieron los roedores por estos 100.000 que se colectaron. Ustedes se ponen a pensar: nosotros en el Ecuador tenemos 15.000 mamíferos, pero cada año se deforestan como 100.000 hectáreas. Si hubiéramos podido conseguir un mamífero de cada una de esas hectáreas deforestadas el año pasado, tendríamos 100.000 mamíferos en una colección, y sin haber hecho nada más, porque igual fue deforestado, igual murieron muchísimos más. Se estima que hay entre 10.000 y 100.000 mamíferos por hectárea.
Entonces el impacto que hacen los museos no es tan grande. Nosotros tenemos 15.000 en 30 años de estudios. Otros obviamente mucho más grandes, como el Smithsoniano con casi 600.000, el Museo Americano con 135.000, etc. Esto me voy a saltar por lo pronto, pero básicamente nosotros usamos los lineamientos de la Asociación Americana de Mastozoología para trabajar con animales, que son básicamente los lineamientos que nos dicen cómo tenemos que hacer el trabajo para que sea mucho más adecuado el manejo de animales. Y una de las cosas que es interesante es que se requiere capacitación del personal para que el manejo sea mucho más humanizado, y usamos la palabra humano. Manejamos a los animales humanamente, eso significa bueno. Hemos asociado la palabra humano con que algo es bueno, ¿cierto? Hay que ser humanitario, la humanidad, la forma humana de tratar a los animales de la forma correcta. Si es que alguien empieza a maltratar a un animal, se dice que no es humano lo que está haciendo. Como que los humanos fuéramos siempre el reflejo de la virtud. Y esto es algo que queda como una asignatura pendiente para la Universidad Católica, tener nuestro propio comité de ética que tenga sus propios lineamientos de trabajo con animales para uso en investigación. Pero básicamente estos lineamientos deben incluir métodos de trampeo, ¿no es cierto? Cómo se los captura vivos, cómo se los sacrifica cuando fuera a sacrificar, cómo se toman las muestras para identificación, cómo se obtienen tejidos, cómo se marca, cómo se tatúa, cómo se perfora a un animal para su marcaje, cómo se los mantiene en cautiverio para estudios de laboratorio, en qué condiciones, con qué consideraciones taxonómicas. No es lo mismo mantener en cautiverio a un chimpancé que a un mosquito. Cómo se da la eutanasia y cómo se dan los elementos de seguridad y salud humana. La eutanasia animal, según la definición dada por en Estados Unidos por National Research Council en 1992, dice que la eutanasia es el sacrificio de animales por métodos que incluyen la inconsciencia rápida y la muerte sin dolor o malestar, siempre tratando de evitar el dolor, el malestar y llegando a una inconsciencia rápida. Tiene dos pasos: un agente para deprimir la función del sistema nervioso y un agente para detener el corazón. Y como les digo, en los lineamientos hay un extracto de ese documento, dice que la eutanasia de animales del ser humano, ¿no es cierto? Cómo nos gustaría a nosotros morir es como deberíamos sacrificar a los animales. Los métodos tienen que ser lo más rápidos y efectivos posibles, compatibles con las características de la especie, y algunas asociaciones como la Asociación Veterinaria Americana tiene pasos a seguir para considerar la eutanasia. ¿Qué reflexiones podemos sacar nosotros al respecto? Por ejemplo, en medicina se sacrifican mamíferos con fines de curación de enfermedades humanas, y eso no nos molesta mucho, ¿no es cierto? Si es que es para curar el cáncer humano, ok, analicen todos los animales que quieran. Si es que es para curar el SIDA, para probar medicamentos, incluso cosméticos, es como que un poco mejor visto. Se los afecta con virus, con bacterias letales para probar ciertos tratamientos. La mayoría no solamente terminan siendo eutanizados, sino que pueden alcanzar puntos irreversibles de desarrollo de enfermedades, y eso es trágico para los animales. En mastozoología, lo que hacemos nosotros, no colectamos los macromamíferos, sino solamente los pequeños, y solamente cuando son importantes, y obviamente con otros fines, no la salud humana, sino la mejorar la calidad de vida, los procesos ecológicos, etc. Muchas gracias. Entonces, regreso a la pregunta: si son conservacionistas, ¿por qué matan animales? ¿Por qué los tenemos en museos? Mi respuesta básicamente es: nosotros, los investigadores, los que trabajamos con museos de historia natural, no matamos animales, los inmortalizamos. Se convierten en repositorios de información a futuro que van a ser importantes para nosotros poder entender procesos de todo tipo. Y básicamente nosotros lo que hacemos es conocerlos para conservarlos. Les voy a pasar rápidamente algo de lo que hacemos con los animalitos que nosotros trabajamos en el programa para la conservación de murciélagos del Ecuador, que es un programa que tiene ya algunos años, que nació de un brote de rabia en Morona, Santiago, que tuvimos que apoyar con una campaña de educación para que la gente empiece a conocer a los murciélagos, sepa que no todos son malos, que no todos producen rabia, que no todos contagian y que la mayoría de ellos son beneficiosos. Produjimos material en español y en shuar de información para las comunidades, creamos un librito para colorear para los niños, salimos a hacer visitas, a recorrer las provincias del oriente para que los niños aprendan un poco más de los murciélagos. Los murciélagos no están contemplados en ningún pensum escolar ni colegial, y es un problema conservar murciélagos, porque cuando uno quiere conservar un panda o un oso, sale la plata. Cuando quiere conservar murciélagos, la gente se asusta y dice: no quiero saber nada de esos bichos, muerden, pican, pasan la rabia, chupan sangre. ¿No es cierto?
La Universidad Católica incluyó el programa de conservación de murciélagos dentro de sus actividades de acción social universitaria, y los estudiantes van a escuelas, comunidades de bajos recursos con un mensaje de educación indicándoles todos los beneficios de polinización, dispersión de semillas y control de plagas que los murciélagos ofrecen. Hemos creado 2 áreas protegidas para murciélagos, el murciélago rostro de fantasma de San Antonio Pichincha y Cerro Blanco en la costa del Ecuador. Hemos distribuido la Murcimaleta, una maleta de manualidades a los niños de distintos colegios para que empiecen a pensar un poco más en los murciélagos, y esto es lo que los biólogos también hacemos, lo estamos empezando a hacer, ir a la comunidad, hablar con los niños, indicarles sobre murciélagos y ver esas sonrisas y ver que aprendieron algo bueno y algo que les puede servir. Entonces no solamente colectamos animales para los museos, hacemos visitas constantes a comunidades aisladas, visitas guiadas a cuevas de murciélagos en la provincia de Napo, actividades con turistas, hemos sacado libros sobre investigación y conservación de murciélagos, hemos creado proyectos de investigación que nacen con el apoyo del programa de conservación de murciélagos. Tenemos una biblioteca de llamadas de colocación para consulta de la sociedad. Tenemos presencia en los medios, los medios se han empezado a dar cuenta que lo que hacemos puede ser interesante y empezamos ahí a tener algunas páginas en los periódicos. Diseñamos una mascota porque obviamente necesitamos a alguien que nos represente, y es Florencia Andino, nuestra mascota actual. Facebook, Twitter, página web, simposios de investigación, divulgación. El año pasado hicimos el primer simposio latinoamericano de murciélagos en Quito, que fue un éxito rotundo. Entonces lo que estamos haciendo tiene también un componente social muy grande, no es solamente investigación, sino que les cuento que estamos haciendo esto con todo el mundo, y los miembros del programa de conservación no son solo científicos, son estudiantes, son conservadores, son educadores, son profesores, tenemos diseñadores gráficos, tenemos ingenieros de sistemas. Todo el mundo que quiera apoyar con los murciélagos está invitado también a pertenecer a este grupo. Y eso es todo.